La niebla de la mañana no solo cubrió el aire, sino un secreto. Cuando un paquete sin nombre revela 7 llaves de latón viejas, cada una etiquetada con una sola inicial, la señorita Marple sabe que este no es un regalo. Es una pregunta que queda al borde de una tumba larga. Y antes de que alguien responda, alguien más está destinado a morir. Era el tipo de niebla que se arrastraba a lo largo de las paredes del jardín, y se asentaba en los huecos de los escalones de piedra, amortiguando la mañana como si tuviera secretos que guardar. En el vicariato de Little Vitichuel había llegado un paquete modesto, empatado con una cuerda sin adornos y marcado sin el nombre del remitente. La señora Pomeroy, viuda del vicario, lo había recuperado de la mesa y lo colocó junto a la tetera con un ceño fruncido. Cuando por fin lo desenvolvió, bajo la mirada divertida de su invitada, la señorita Jane Marple reveló algo completamente curioso. 7 llaves de latón idénticas, cada una, escondida en terciopelo descolorido y atada con una etiqueta, con una sola inicial. Sin carta, sin nota, sin explicación. Simplemente las llaves. Su metal, opacado por la edad, pero recientemente manipulado. La señorita Marple, nunca una para pasar por alto las irregularidades tranquilas, no dijo nada. Pero sus dedos se detuvieron ligeramente en sus agujas de tejer. Había venido a quedarse con su vieja amiga durante unos días, una visita suave, cronometrada entre temporadas, con las rosas aún sin florecer, y el pueblo, todavía secándose por la lluvia de marzo. Había traído su bolsa habitual de patrones de lana suave, para calcetines que nadie había pedido, y esa serenidad particular, que a menudo hacía que la gente olvidara que estaba escuchando. La extraña entrega había despertado su curiosidad, pero no en una forma que exigiera alarma, sino en esa forma tranquila e interna, como si un débil susurro hubiera ocurrido en algún lugar de la maleza del comportamiento humano. Hizo un leve comentario sobre el hardware victoriano, y regresó a su tejido de punto, pero sus ojos permanecieron en el paquete, y cuando tomó su té a continuación, fue con el aire reflexivo, de alguien que ya había comenzado a considerar el asunto muy de cerca. Más tarde esa mañana, una pequeña coincidencia, o lo que parecía serlo, surgió a través de la mención casual de la señora Pomeroy de los Ascroft. Esa familia histórica, una vez dueña del gran Ascroft Hall, regresaba tras años de silencio. La casa había estado cerrada durante décadas, salvo por el mantenimiento ocasional de un jardinero. Pero ahora, la familia se estaba convocando para una reunión. Mientras la señora Pomeroy enumeraba a los miembros que regresaban, el coronel Gerald, su hermana Lidia, los jóvenes Ellen y Roger, y algunas relaciones menores, la señorita Marple miró nuevamente al paquete sobre la mesa. Levantó una llave y giró la etiqueta hacia la luz. Leyó, en caligrafía antigua. Otra tenía una L. Y otra, H. Y si el pueblo aún no lo había susurrado en voz alta, la señorita Marple ya lo había escuchado claramente en su mente. Fue la 7ª etiqueta la que le dio una pausa. La letra había sido escrita con un trazo diferente, más reciente, y ligeramente más oscuro, mientras que los otros tenían la tinta descolorida de una pluma estilográfica almacenada. Esta llevaba la certeza más audaz de una mano más nueva. La señorita Marple no se enorgullecía de haberlo notado. Era simplemente un hábito, tan natural para ella como medir el azúcar o enhebrar una aguja. Pero inclinó la cabeza muy ligeramente, y observó en voz alta que, hasta donde ella sabía, nadie en la familia Ascroft tenía un nombre cristiano que comenzara con E. La señora Pomeroy solo ofreció una respuesta vaga y veloz, ya distraída por un viaje planificado al asiento verde. Sin embargo, la señorita Marple archivó la anomalía en silencio, como una costurera dejando de lado un botón que no coincidía con la prenda. Al mediodía, el asunto del paquete ya había llegado a la conversación en la cocina de la señora Savell, donde la tarta de trilas y las especulaciones se servían en igual medida. La señorita Marple, por supuesto, nunca se entregaba al chisme directo, simplemente escuchaba. Y cuando era necesario, guiaba la corriente con una o dos preguntas. Los aldeanos tenían memorias largas. Ascroft Hall, recordaron, tenía una sombra sobre él. Una criada había desaparecido allí hace muchos años, y aunque no se presentaron cargos, algo había cambiado en el hogar después de eso. Susurros de ilegitimidad, un testamento disputado,
y una habitación cerrada desde entonces. Todo se había doblado en el recuerdo colectivo de Little Vitchwell. Y ahora, con el regreso de la familia, y estas peculiares llaves apareciendo, las historias estaban comenzando a agitarse nuevamente. La señorita Marple dobló su servilleta con cuidado, pero sus pensamientos estaban ocupados en silencio. Esa noche trajo lluvia. No una alegre llovizna de primavera, sino un viento con aguacero que sacudía las ventanas del Ashcroft Hall. La reunión dentro continuaba, cordial, frágil, vigilada por retratos ancestrales que parecían desaprobar casi todo. Poco después de las 10, el sonido de una vieja puerta que se abre resonó débilmente a través del ala oeste. La ama de llaves, que había estado dormitando en el salón, se levantó con inquietud para investigar. Era la puerta del estudio, la misma que, se rumoraba, permanecía sellada desde 1899. Ahora, entreabierta, no reveló nada fuera de lugar, sino una extraña ausencia. La vieja caja de pared, incorporada en los paneles, había sido abierta, y estaba vacía. Nadie admitió haber poseído la llave. La casa se despertó. Las tensiones parpadearon, como la luz. El coronel Gerald ladró sobre corrientes de aire e intrusos. Él empalideció y preguntó si se había tomado algo. Nadie sabía qué había dentro. La noticia de la perturbación llegó a la señora Pomeroy a la mañana siguiente. La señorita Marple, que había subido temprano como siempre, simplemente asintió al escucharlo. No hizo comentario alguno. Pero más tarde, en el jardín del vicario, se detuvo junto a un crocus floreciente, y consideró, una vez más, por qué una habitación cerrada durante décadas elegiría este momento para abrirse. Ashcroft Hall había dormido demasiado. La hiedra se aferraba a su piedra envejecida, como la memoria terca, y el largo camino de entrada, aunque despejado en las últimas semanas, todavía tenía el ritmo desigual de neumáticos que no estaban familiarizados con la grava. Pero ahora, después de décadas de silencio y ventanas cerradas, la casa comenzaba a revolverse nuevamente. Ventanas abiertas, chimeneas desempolvadas, sábanas retiradas de los muebles, con el aire vacilante de aquellos que perturban algo sagrado. No fue el afecto lo que trajo de regreso a la familia Ashcroft, sino el deber. O más precisamente, la necesidad. El abogado familiar había extendido la invitación con el pretexto de conciliar cuentas antiguas. Sin embargo, todos entendían lo que realmente estaba en juego. Los susurros en Little Vitchwell habían comenzado mucho antes de que llegaran los carruajes familiares. La sobrina de la señora Tubb, que ayudaba en el salón a tiempo parcial, comentó que el polvo no se comporta igual cuando es agitado por la culpa. Los Ashcroft regresaban a casa, aunque pocos lo llamarían así. La finca se había enfriado en su ausencia, y también los lazos que una vez los ataron. Pero la casa recordó. Detrás de cada barandilla pulida y de cada puerta cerrada, yacían historias esperando volver a emerger. Y en algún lugar, en las sombras de esa línea de sangre que regresaba, alguien ya había comenzado a tirar de un hilo viejo. El coronel Gerald Ashcroft, aún recto y compuesto, a pesar de los años avanzados, entró en la casa con el aire heredado de un hombre que regresaba no a un hogar, sino a un puesto. Inspeccionó el salón sin emoción, asintió a los sirvientes sin calidez, y aceptó la presencia de su hermana como uno podría tolerar una corriente de aire. Lidia, elegante en su moderación, cruzó el umbral detrás de él sin decir una palabra. Se quitó los guantes como quien realiza una vieja rutina, en la que ya no cree, ni se molesta. Su intercambio fue puramente superficial. El coronel habló de podredumbre seca, y de impuestos no pagados. Lidia preguntó por las rosas. Debajo de estas civilidades se escondían sedimentos, décadas de reproches y decisiones tácitas tomadas en la soledad. Se decía en el pueblo que Lidia había estado comprometida brevemente con un hombre que desapareció, rumbo a París. El coronel nunca lo aprobó. Nunca habló de ello. Ese era su estilo. Bordes afilados, opacados por el silencio. Su llegada no pasó desapercibida. La señora Pomeroy, desde su ventana en el vicariato, comentó suavemente que algunas casas aceptan a sus ocupantes nuevamente, y otras no. La señorita Marple simplemente asintió. Sus ojos nunca se apartaron del horizonte nublado. Roger y Ellen llegaron por separado, como era de esperarse. Hermanos por sangre,
adversarios por temperamento. Sus saludos carecían de afecto, y se encontraron con el brillo quebradizo de la etiqueta heredada. Roger, con un borde suelto y hueco, se había convertido en ese tipo de hombre que siempre parece a medio camino de una puerta. Hablaba poco, pero observaba mucho. Ellen, por el contrario, entró con el equilibrio de quien está acostumbrada a mantener las apariencias, no importa cuán flojas estén las costuras debajo. No era necesario hablar de herencia. Su presencia estaba en cada asentimiento, en cada mirada lateral hacia los retratos y los muebles. La salud en declive del coronel había sido tema de especulaciones discretas, y aunque los Ashcroft no eran una familia que discutiera la muerte abiertamente, eran perfectamente capaces de planificarla. Ellen tomó su té junto a la ventana. Roger se quedó en la biblioteca. Ambos evitaron el estudio. Era un entendimiento tácito. Algunas puertas en Ashcroft Hall permanecían cerradas, no por falta de llaves, sino porque aquellos que recordaban lo que había detrás, elegían, por ahora, olvidar. La señorita Marple, sin embargo, pensaba que algunos silencios no eran protectores, sino preparatorios. El señor Félix Brandt siempre había sido descrito como agradable, lo que, en términos de la aldea, significaba completamente demasiado suave. Llegó al salón con 2 cajas de cuero y una expresión curiosa, mitad invitación, mitad control. Sus trajes estaban planchados hasta el punto de la arrogancia, y su dicción llevaba la cadencia tenue de quien ha aprendido a sonar como si tuviera título, sin realmente tenerlo. Se dirigió a los Ashcroft con gran familiaridad, caminando esa delgada línea entre la servidumbre y la insinuación. Se discutieron documentos, se revisaron cuentas, y se hicieron referencias vagas a ajustes legales tras la muerte del difunto Lord Ashcroft. Nadie lo desafió, aunque Lydia lo observó con un sí que tenía secretos, y Roger se endureció imperceptiblemente cuando se mencionó un archivo que, sin embargo, nunca se presentó. La señorita Marple, invitada a tomar el té más por cortesía que por interés, observó la manera del señor Brandt con especial atención. No fue lo que él dijo lo que la inquietó. Fue la manera en que manejó las lenguas de azúcar, con una precisión tan delicada que sugería que nunca había levantado nada más pesado que sus propias intenciones. Y cuando rió suavemente, de forma casi reflejada, la señorita Marple se preguntó, ¿qué, precisamente, encontró divertido? El salón de Ashcroft Hall había conservado su carácter mejor que la mayoría. El polvo se había retirado bajo la amenaza de telas de lino, y el aroma de esmalte de lavanda flotaba aún entre la madera oscura. Pero fue el gran retrato al óleo, sobre la chimenea, el que atrajo la mirada de la señorita Marple. Una representación ancestral del primer Ashcroft que fundó la finca, a principios del siglo XIX. El rostro del hombre tenía la gravedad habitual de su época, pero no fue su expresión lo que capturó el interés de la señorita Marple. Allí, pintadas con detalles casi caprichosos, había 7 llaves de latón, metidas en una cinta en su cintura. Nadie más parecía notarlas. ¿Por qué lo harían? ¿Las llaves siempre habían estado allí? ¿O eso se decía? Sin embargo, la atención de la señorita Marple permaneció. 7 llaves, tantas como las que habían llegado al vicariato. Estudió el trazo del pincel. Una llave estaba pintada de forma distinta. Su sombra era un poco más larga, su forma, ligeramente más redondeada, como si hubiera sido añadida después, o por una mano completamente diferente. La señorita Marple reanudó su tejido, pero en su mente, los hilos comenzaban a entrelazarse. Fue en el curso de una conversación sobre el estudio, la sala recién redescubierta, que algo curioso surgió. Una sirvienta mayor, ahora retirada, había hablado libremente con la sobrina del jardinero. La historia llegó a oídos de la señorita Marple, como suelen llegar tales relatos, doblada entre los detalles de una reparación de chimenea y una puerta de despensa que no cerraba bien. Hace años, tal vez 40, había habido una criada. Elsie, un nombre bonito, con maneras tranquilas, y sin familia de la que hablar. Había trabajado en Ashcroft Hall por menos de un año, antes de desaparecer completamente. No hubo investigación formal, solo una sugerencia apresurada, que se había escapado con un comerciante. El asunto se cerró. La habitación que más frecuentaba, el estudio, fue sellada, y nunca volvió a abrirse. Lydia Ashcroft,
Cuando fue consultada casualmente sobre el personal doméstico del pasado, se detuvo, un instante demasiado largo. Respondió que tantos nombres habían ido y venido. Era imposible recordarlos a todos. Pero la señorita Marple sabía que tales lagunas en la memoria rara vez eran accidentales. Cuando una criada es olvidada por aquellos que más deberían recordarla, rara vez es porque era insignificante. Es porque vio demasiado. La cena de esa noche estuvo marcada por ese tipo de tensión cordial que se aferra a las familias reunidas. Se intercambiaron preguntas educadas. El vino fluyó, tal vez un poco más de lo prudente, y la conversación navegó por terrenos neutros. Pero fue durante una discusión sobre la vida en la aldea, quizás provocada por la gentil curiosidad de la señora Pomeroy sobre las llaves, que ocurrió el desliz. El señor Brand, siempre ansioso por suavizar el curso del diálogo, comentó que la llegada del paquete había sido bien cronometrada, considerando lo que la familia ya estaba anticipando. La habitación se calmó, aunque fuera por un instante. Ellen detuvo su tenedor sobre el plato. El coronel Geral bajó su mirada, apenas. La señorita Marple, con la cuchara a medio camino de su boca, no la bajó, pero parpadeó. Una vez, señora Pomeroy, querida alma, preguntó con dulzura, ¿a qué se refería el señor Brand? El señor Brand se recuperó con rapidez. Hizo referencia a la apertura de primavera del salón, pero ya era demasiado tarde. La sugerencia había sido hecha. Alguien sabía de las llaves, antes de que llegaran. Y sin embargo, solo la señora Pomeroy y la señorita Marple habían visto el paquete esa mañana. Esa noche, la señorita Marple agregó una nueva puntada a su labor, y consideró, con su habitual calma, que el conocimiento llega como la noche, lento, inevitable, silencioso. Contra las paredes de Ascroft Hall, el aire pareció retirarse, como un suspiro que se contiene demasiado tiempo. Una bisagra crujió. Una puerta, sin haber sido tocada, se abrió. Y lo que sea que hubiera contenido, ya no estaba allí. Nunca se emitió ninguna llave. Nadie admitió haber abierto la puerta. Y sin embargo, se abrió. La señorita Marple había sido una de las primeras en levantarse. A esas alturas de su vida no requería mucho sueño, y hallaba las primeras horas del día especialmente propicias para la contemplación. Cuando la noticia del estudio abierto llegó al vicariato, la recibió sin comentarios, pero solicitó, de forma cortés, aunque firme, caminar hacia el pasillo junto a la señora Pomeroy, en busca de apoyo moral. La habitación estaba húmeda, pero por lo demás, inalterada. No había documentos dispersos. Ningún cajón parecía forzado. Sin embargo, la señorita Marple se detuvo junto al hogar, y luego se movió, lenta y meticulosamente, hacia el zócalo cercano al panel oeste. No se agachó ni se inclinó, simplemente ajustó el puño de su cardigan, como si acabara de romper un hilo invisible. Lo que vio allí era sutil, casi invisible bajo la luz grisácea de la mañana, pero estaba, una fina capa de polvo de lavanda, perturbada por lo que podría haber sido el borde de un zapato, o una mano enguantada. El aroma flotaba, débil pero persistente, más un recuerdo que un olor real. Lavanda. Había sido, recordó la señorita Marple, el perfume favorito de una joven criada. Una chica cuyo nombre casi nunca se mencionaba. Una chica que, una vez, había entrado en esa habitación, y nunca volvió a salir. A media mañana, la historia ya había superado a la verdad. La hija de la señora Braden, que trabajaba medio tiempo en el supermercado, lo había oído del chico del carnicero, que lo había escuchado de alguien que entregaba carbón en el pasillo. El estudio había sido abierto por manos invisibles. Una habitación cerrada durante 40 años. Algo había sido robado, o quizá revelado. Little Vitechuel no era un pueblo que necesitara pruebas para construir una historia. Y con los Ascroft reunidos una vez más bajo un mismo techo, las viejas sospechas se removieron como hojas secas en un sendero de jardín. La palabra maldición no se decía en voz alta, pero no hacía falta. Su sombra se adhería a cada mirada de soslayo, a cada frase inconclusa. La señora Pomeroy lo escuchó mientras compraba una canasta de huevos. La esposa del reverendo, en la oficina de correos, entre susurros sobre la mermelada. Incluso el joven aprendiz de panadero, apenas de 17 años y más inclinado al fútbol que al folclore,
dijo. Una casa no abre sus puertas cerradas, a menos que quiera algo. La señorita Marple lo escuchó todo. No corrigió nada. No agregó nada. Pero en el silencio que siguió, repitió para sí una sola pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Y qué fue lo que, tras tantos años dormido, finalmente se había soltado? Fue durante una tranquila conversación vespertina, mientras se servía el té, que Lydia Ashcroft hizo su admisión. No fue dramática, ni totalmente voluntaria. Más bien, se deslizó en la charla como una hoja que cae sobre el agua quieta, apenas notada hasta que sus ondas llegan a la orilla. Lydia explicó que una vez tuvo una llave de latón, una como las que ahora estaban en discusión. Había pertenecido a su padre, y le fue entregada en confianza, aunque nunca comprendió del todo su propósito. Desapareció algunos años después de la guerra, y aunque buscó en su maleta y escribió al antiguo mayordomo, nunca la recuperó. La señorita Marple, removiendo su té con precisión casi ceremoniosa, no habló de inmediato. Solo miró las llaves restantes sobre la mesa del salón. Una de ellas llevaba la letra L, marcada con tinta antigua pero irregular, como sobrescrita por una mano temblorosa. Naturalmente, sería muy curioso que una llave perdida por Lydia en su juventud hubiera regresado, en un paquete anónimo, muchas décadas después. Y aún más curioso si, en realidad, nunca se perdió. Si alguien simplemente la ocultó, hasta que la necesitó. La señorita Marple siempre había confiado más en su olfato que en las palabras. En más de una ocasión, le habían dicho que lo suyo era intuición. Pero ella sabía que era atención. Mientras otros buscaban huellas o interrogaban, ella escuchaba olores, flores, comida, y personas demasiado ansiosas por salir de una habitación. Así que, con certeza medida, se detuvo en el pasillo superior, justo afuera del ala antigua de la niñera, e inhaló. Casi imperceptiblemente, entrecerró los ojos. Humo de pipa. No el olor acre de los cigarrillos, sino una mezcla suave, terrosa, bien añejada. Aquella que su hermano había llamado el lujo de un caballero. No había pipa a la vista, ni fumador alguno. El coronel Geral había dejado el tabaco tras una crisis de salud. Roger nunca fumó. Y el señor Brand, el abogado, se enorgullecía de tener pulmones y uñas perfectamente limpios. El aroma se desvaneció rápidamente, pero dejó huella. Alguien estuvo allí. Alguien que no debía estar. Aunque el aire ahora estaba claro, la implicación persistía. Como el humo que se aferra a las cortinas, mucho después de que la pipa se ha apagado. El patriarca de Ashcroft Hall, retratado en óleo y solemnidad, continuaba mirando desde la pared del salón con la misma intensidad de siempre. Su imagen estaba cubierta de polvo, como el legado que representaba. Sin embargo, esa tarde, la señorita Marple no miraba su rostro, sino su cintura. Las llaves. Las había observado antes. Pero ahora, algo parecía distinto. La segunda desde la izquierda tenía un fino rasguño cruzándola diagonalmente. No era daño por el tiempo. El resto del lienzo estaba intacto. Ningún sirviente habría limpiado tan torpemente. Ningún niño había estado cerca del cuadro en décadas, y el trazo de pintura alrededor de esa llave difería ligeramente en tono. Apenas, pero suficiente. Como si alguien hubiera querido cubrirla. O quizás, llamar la atención, en silencio. Un mensaje, quizás. El lenguaje de los símbolos, ocultos a simple vista, esperando ser leídos por quien entienda el alma humana. A la mañana siguiente, el día no comenzó con el canto de los pájaros, sino con un grito, agudo, repentino, cortante. En cuestión de minutos, toda la casa se reunió en el invernadero. Zapatillas arrastrándose, batas mal cerradas. El señor Félix Brand yacía entre los helechos, sus gafas torcidas, su boca entreabierta, su rostro gris, demasiado gris para ser simplemente sueño. En su mano derecha, rígida por el rigor mortis, sostenía una llave de latón. Sin etiqueta. El Dr. Whittington fue llamado de inmediato. Llegó presuroso, aunque algo reacio. Su diagnóstico, dicho entre murmullos y en latín técnico, sugería un colapso cardíaco repentino. Pero la señorita Marple, apoyada una vez más en el brazo de la señora Pomeroy, notó algo más. Una línea débil, justo debajo de la mandíbula. No profunda,
pero real. Y una mancha en el suelo. No era polvo, ni tierra, algo más. Y la llave. No se sostenía con descuido, como por costumbre. Se aferraba con fuerza, como si se hubiera sujetado por miedo o desafío. La señorita Marple no dijo nada mientras el médico hablaba, pero sus ojos, brillantes y agudos, detrás de sus gafas, ya habían comenzado a componer la siguiente pregunta. ¿El abogado muerto tenía una historia que contar? Si tan solo alguien supiera escuchar correctamente. El inspector Acheral Cray llegó desde Dorchester con la rápida eficiencia de un hombre que prefiere que las cosas se hagan. No era desagradable, ni particularmente cálido, pero daba la impresión de haber resuelto, alguna vez, un caso que involucraba a un club de golf, y considerar aquello el ápice de su satisfacción profesional. Su bigote se agitó con una leve irritación al enterarse de que el cuerpo había sido movido, aunque solo ligeramente, para acomodar la angustia del gordo. Examinó el conservatorio, hizo preguntas apropiadas y tomó notas adecuadas. La familia Ascraftoft, sentada en una incomodidad perfectamente ordenada, respondió a sus consultas con una reserva cuidadosamente practicada. Roger, frío. Ellen, controlada. Y el coronel, vagamente ofendido de que alguien hubiera muerto en su propiedad sin, al menos, pedir permiso. La señorita Marple, presente por invitación pero ignorada por presunción, dijo poco. Sorbía su té. Observaba con atención la forma en que el inspector pasaba por alto un frotis en el pestillo del conservatorio y almacenaba el conocimiento. Había competencia en el inspector Cray, sin duda, pero era de procedimiento, no de percepción. Buscaría signos de entrada forzada, motivos clásicos, armas contundentes. Pero el asesinato, como la señorita Marple bien sabía, no siempre era brusco. A menudo, era terriblemente educado, y envuelto en ese tipo de silencio que solo un observador muy atento podía oír. Al final de la tarde, la cuestión del motivo ocupó su lugar junto a los otros murmullos que se aferraban a los corredores del salón. Y fue durante una conversación casual con el señor Wallace, el secretario legal retirado de la familia, que surgió algo bastante revelador. Roger Ascroft, se presumía, había sido desheredado durante una disputa temprana con su padre. Sin embargo, aparentemente, había buscado asesoría legal en silencio algunos meses atrás. El testamento no había sido modificado, no oficialmente, pero una petición de revisión había sido presentada, archivada y misteriosamente retrasada. Nunca llegó al abogado del coronel, o más bien, nunca alcanzó a ese abogado. La señorita Marple encontró ese detalle gentilmente esclarecedor. Explicaba la frialdad de Roger, su distancia, no la de un hombre resignado, sino la de uno que, en silencio, esperaba que el equilibrio se inclinara a su favor. Era una afirmación silenciosa, y Félix, el abogado ahora fallecido, tenía todas las razones para ocultarla, o competir por ella, dependiendo de sus lealtades. Si el testamento se reabría alguna vez, su impacto sería profundo, y entre los más afectados estaría Ellen, cuya posición, se suponía, debía sentirse cómoda. La comodidad, como la señorita Marple había observado más de una vez, es un motivo poderoso, cuando está amenazada. Fue un comentario despreocupado del Parlamento, compartido sobre pastel de esponja y café aguado, lo que llamó su atención. Ellen, al parecer, había pasado mucho tiempo junto al fuego esa mañana. El fuego había sido reencendido innecesariamente. No hacía frío. La joven criada lo encontró curioso, aunque no dijo nada en ese momento. La señorita Marple, curiosa sin parecerlo, pasó por el salón poco después del almuerzo. El hogar aún conservaba los últimos rastros de calor. Las cenizas, pálidas, pero agrupadas de forma extraña, hablaban de algo recientemente quemado. Quizás un papel doblado de una carta, algo arrugado, tal vez desgarrado. No hizo ninguna intrusión. Solo notó cómo se había movido la guarda del fuego, y cómo Ellen, cuando más tarde fue interrogada sobre la correspondencia del día, vaciló, apenas perceptiblemente. A menudo se dice que los fuegos consumen sin prejuicio, pero la señorita Marple sabía que el papel ardía de formas particulares. Algunos se curvaban, otros se ennegrecían en las esquinas, y otros, los que guardaban secretos, dejaban pequeños fantasmas detrás. Ellen había quemado algo,
Eso era seguro. Y lo que uno quema a toda prisa es, con frecuencia, justo lo que debería haber conservado para que otros lo vieran. La señora Pomeroy tenía cariño por el trabajo de aguja, y fue mientras la ayudaba a buscar hilo de bordado fuera de lugar, que la señorita Marple descubrió una caja de hilos. Era un cofre simple de palo de rosa, usado en las bisagras y forrado con terciopelo desteñido. Debajo de la bandeja inferior, destinada a agujas y botones, había un receso poco profundo. Dentro de él, yacía un pequeño libro de tela, del tipo que solía entregarse a las criadas jóvenes para fomentar la limpieza y la rutina diaria. El nombre Elsie estaba escrito con una letra cursiva, en bucles, dentro de la cubierta delantera. La señorita Marple giró las páginas lentamente, leyendo entradas que hablaban de ropa de cama cambiada, cartas enviadas, y una que decía simplemente, «Hoy fue amable». Esa última estaba subrayada. Sin embargo, las páginas finales habían sido arrancadas, no con violencia, sino con cuidado, como si alguien temiera que algún día pudieran ser leídas. El descubrimiento no fue reportado. Aún no. La señorita Marple prefería dejar que el conocimiento hirviera, hasta que los sabores se revelaran por sí solos. Pero la presencia del diario confirmó algo que había sospechado por mucho tiempo. Él se había importado, no solo a la casa, o a su memoria, sino a alguien dentro de ella. Y ese alguien, aún después de tantos años, temía lo que sus palabras pudieran decir. La llave de latón, encontrada agarrada en la mano del señor Brand, había sido eliminada con discreción y colocada en un sobremarcado con la exposición A. El inspector Cray había comentado sobre su similitud con las demás, sin preocuparse por comparar sus puntos más finos. La señorita Marple, sin embargo, solicitó una breve mirada, bajo el pretexto de la curiosidad inactiva y un interés en las antigüedades. La diferencia fue sutil, pero para ella, inconfundible. La cabeza de la llave, su arco, estaba redondeada, en lugar de cuadrada, y su tallo tenía un ritmo ornamental que ya no se encuentra en la producción moderna. La pátina era más rica, mayor. Más importante aún, el metal mantenía el rastro más leve de verdín en la base, lo que sugería que no había sido manejado durante algún tiempo, hasta hace poco. No coincidía con las llaves enviadas en el paquete. Las precedía. La señorita Marple reflexionó sobre eso mientras se unía a los demás. Si la llave era mayor, ¿dónde se había almacenado? ¿Y por qué había resurgido ahora? El señor Brand, cualesquiera que fueran sus intenciones, había reconocido su importancia. Tal vez demasiado tarde. Una llave abre una puerta. Sí. Pero más a menudo protege lo que se encuentra detrás de ella. Y en este caso, la señorita Marple sospechaba que también había invitado a la muerte. El paquete de llaves originalmente había numerado 7, cada una cuidadosamente envuelta, cada una marcada con una etiqueta de manejamiento. La señora Pomeroy lo había insistido en ello, y la señorita Marple confiaba en la memoria de su amiga, como confiaría en un buen reloj. Tal vez un poco lento, pero siempre exacto al final. Sin embargo, cuando las llaves se contaron nuevamente, 3 en la mesa del pasillo, 2 en la caja fuerte, una en el tocador de Ellen, solo quedaban 6. El séptimo, el marcado con la letra E, se había ido. La señorita Marple no dijo nada al principio. Ella simplemente preguntó si alguna de las etiquetas había sido extraviada. La señora Pomeroy sacudió la cabeza. Las etiquetas todavía estaban dentro de la misma bolsa de terciopelo, aunque una ahora no tenía una llave adjunta. Las claves desaparecen por muchas razones, pero rara vez por su cuenta. La señorita Marple consideró quién había sabido del paquete antes de que llegara, quien tenía motivos para reconocer la inicial, y quien había entrado en la casa temprano en la mañana, quien abrió el estudio. No fue la pérdida de la llave lo que la molestó, era su propósito. Alguien la había recuperado deliberadamente, no para ocultarla, sino para usarla, y algo, o alguien, estaba esperando detrás de la puerta que se había abierto. Ellen Ashcroft, siempre compuesta y estable, vaciló durante la segunda ronda de preguntas. El inspector Cray le había preguntado, cortés pero firmemente, sobre su paradero la mañana de la muerte del abogado. Sus respuestas, inicialmente seguras, se fragmentaron. Luego, sin previo aviso, se puso pálida, se balanceó, y se derrumbó en la silla a su lado.
No hubo lesiones, ni peligro real. Solo un retiro repentino, en silencio. El médico, convocado una vez más, recetó descanso. Pero la señorita Marple, que había permanecido en silencio atenta, notó algo mucho más revelador que debilidad. La clave de Ellen, la marcada con una H, había caído de su bolsillo durante el colapso. Miss Marple la recuperó con cuidado, y con mayor cuidado aún, examinó el reverso de la etiqueta. Allí, en tinta negra azul descolorida, había una sola línea. Regrese a la habitación 7. La escritura era vieja, las letras finas pero deliberadas, y aunque la casa nunca había numerado oficialmente sus habitaciones, la señorita Marple sabía de una puerta que siempre había llevado, debajo de la pintura pelada. Un débil número grabado hace mucho tiempo. Sala 7. El estudio. La señorita Marple mantuvo la llave un momento más antes de devolverla, mientras sus pensamientos comenzaban a asentarse. No pensaba ya en lo que se había ocultado, sino en quien se había esforzado por guiarla hacia la verdad. En Little Vitechuel, el pasado no está enterrado. Se recorta como un seto, moldeado, murmurado, con una memoria, aunque selectiva, de lo que fue. La señorita Marple sabía mejor que nadie que no debía preguntar directamente. Su método, probado y comprobado, era sentarse junto a la fuente y esperar. Taza de té en mano, expresión suave, como si la mantequilla no solo no se derritiera, sino que jamás hubiera existido. Fue durante ese momento, mientras la señora Barley ensartaba habas en su regazo y no hablaba de nada en particular, que el nombre de Elsie apareció. No en voz alta, no dramáticamente, solo una ondulación tranquila en una corriente suave. Elsie había sido una criada, de eso estaban seguros. Bonita, algunos decían, tímida, recordaban otros. El tipo de chica que inspiraba tanto simpatía como resentimiento, dependiendo del temperamento del observador. Y luego, un día, sin problema alguno, se había ido. Se había hablado en ese momento, pero los Ascroft eran una familia que no funcionaba bien con la interferencia. Las pocas preguntas pronto se convirtieron en rumores, y luego en polvo. El pasillo cerró sus puertas con más fuerza. El estudio fue clausurado. Y Elsie, quienquiera que haya sido realmente, permaneció atrás. Si no en cuerpo, entonces en los espacios inquietos que persisten entre la memoria y la culpa. Lo poco que se sabía de su desaparición se había barnizado con suposiciones, pero algunos detalles permanecieron, sorprendentemente intactos. Fue la señora Leyer, antes criada, ahora retirada en una cabaña con un gato reumático, quien, al recibir algunas preguntas suaves, recordó el momento. Elsie había sido llamada al estudio esa tarde. El coronel había solicitado té y papel. Ella misma había preparado la bandeja, aunque no era parte de sus deberes habituales. La señora Leyer la había visto golpear, esperar, y luego entrar. Nunca fue vista otra vez. En ese momento se supuso que se había escapado. Nadie había mirado demasiado de cerca. Se decía que su maleta estaba desaparecida. Pero como bien sabía la señorita Marple, las criadas no suelen huir sin su salario. Y cuando las mujeres jóvenes desaparecen en silencio, rara vez es por su propia elección. El hecho de que el estudio hubiera sido bloqueado desde ese mismo día parecía menos una coincidencia y más un acto de miedo. Las puertas no siempre se cierran para mantener a los intrusos fuera. A veces, se cierran para contener un secreto. Y Elsie, al parecer, había sido uno de esos secretos. Hay una cualidad particular en la memoria de los pueblos. No olvida nada, pero recuerda selectivamente. Mientras la señorita Marple escuchaba el lento goteo de recuerdos, quedó claro que Elsie no simplemente había desaparecido, sino que se había desvanecido con un propósito. Hubo susurros, naturalmente. Las mujeres hablan, y las niñas tienen sus formas de ver lo que el mundo desea ocultar. Elsie había aumentado de peso. Sus tobillos se habían hinchado. Requería descanso con más frecuencia. Y la señorita Penrose, la vieja institutriz, una vez la había castigado por moverse demasiado lentamente con el lino de cama. Nadie dijo la palabra en voz alta, pero pasó entre los labios, como vapor de una taza de té. Y luego estaba el sobre. La señorita Marple se enteró, por un antiguo parlamentario que ahora residía en Exeter,
que había visto un sobresellado en el escritorio del estudio, marcado con el nombre de Elsie, escrito de puño y letra del coronel Ashcroft. Ese sobre desapareció al final de la semana. Algunos decían que había nacido un niño. Otros, que la criatura había muerto antes siquiera de llegar. Pero aquellos que vivían cerca de la finca Ashcroft recordaban, en silencio, que una mujer había venido de Gales haciendo preguntas poco después. No se había quedado. Algunas verdades no dejan huellas, pero dejan una impresión igual de profunda. Entre las revelaciones más delicadas que la señorita Marple desenterró, hubo una que involucraba papeleo. El coronel Ashcroft había revisado su testamento varias veces a lo largo de los años. La versión más reciente nombraba a Ellen como beneficiaria principal, con asignaciones menores para Lydia y ciertas cuentas en fideicomiso. Pero una vez, había existido otra versión. Un documento anterior, redactado poco después de la guerra, presenciado y depositado con una firma en Dorchester. Esa versión había desaparecido. La desaparición fue atribuida a un error administrativo, aunque el señor Wallace, un escribiente retirado de esa misma oficina, admitió, entre copas de brandy, que el documento había sido registrado y luego eliminado silenciosamente por alguien con autoridad, sin solicitud formal, sin explicación, simplemente desaparecido. El momento fue lo que llamó la atención de la señorita Marple. El testamento desapareció en la misma semana que Elsie. Podría ser coincidencia, pero rara vez lo es. Cuando se elimina un testamento, es porque ya no sirve al interés de alguien, o porque se interpone en su camino. La señorita Marple, doblando las manos cuidadosamente en su regazo, tenía una sospecha tranquila de cuál de esas razones aplicaba, y a quien favorecía ese testamento. En silencio. Había 7 llaves. De eso, la señorita Marple estaba segura. Las había contado 2 veces cuando llegó el paquete. Cada una reposaba sobre terciopelo, cada una con una etiqueta. 6 llevaban iniciales de miembros de la familia. La séptima, solo una E. Esa llave había desaparecido. Fuera tomada o reclamada, ya no estaba entre las demás. Pero su existencia permanecía, firme, en la mente de la señorita Marple, como un versículo medio recordado. Era la única llave sin propietario declarado. Y, sin embargo, había sido colocada con deliberada atención. Era para Elsie. El pensamiento no era sentimental. La señorita Marple conocía bien el peligro de la nostalgia cuando se trata del crimen. Pero la conexión parecía innegable. La séptima llave no pertenecía entre las demás, porque su portadora nunca había pertenecido. No formalmente, no socialmente, pero tal vez, en verdad. Si Elsie había sido más que una sirvienta, si había llevado el apellido Ashcroft en toda legalidad, entonces, quizás la llave no era solo una ficha. Tal vez era una invitación. O peor, un recordatorio. Y alguien, al parecer, había entendido lo que significaba. Fue bajo la apariencia de un simple paseo para despejar la mente que la señorita Marple deambuló por el camino trasero, hacia la vieja puerta del jardín. El aroma de la lavanda, largamente dormido durante el invierno, había comenzado a regresar al seto cercano. Débil, frágil y curiosamente evocador. Hizo una pausa, se arrodilló, aparentemente para inspeccionar una hierba, y cepilló el suelo cerca de la base del poste de la puerta. Algo ofrecía resistencia. Con un pequeño movimiento de sus dedos, aflojó una piedra delgada y plana. Debajo de ella, ubicada entre raíces frágiles, yacía un objeto oxidado, que aún conservaba la sugerencia de una forma deliberada. Una llave, más antigua que las demás. Latón, con el mismo tallo ranurado y arco redondeado como el que se encontraba en la mano del señor Bran. Las iniciales se habían desgastado, si es que alguna vez estuvieron presentes, pero lo que realmente importaba era la colocación. Las llaves no se entierran. La señorita Marple se levantó lentamente. Sus articulaciones protestaban, pero su mente seguía alerta. Alguien había escondido la llave debajo de la lavanda, ese aroma que se aferra tanto a la memoria como al silencio. Y si una llave había sido oculta, alguna vez había desbloqueado algo, o a alguien. Tal vez, por fin, había llegado el momento de que ese candado cediera. No fue el relicario en sí lo que sorprendió a la señorita Marple, sino su ubicación.
escondido dentro del revestimiento de terciopelo del mismo cofre de palisandro que había arrojado el diario de Elsie. Debajo de un fondo falso que había escapado durante mucho tiempo, brillaba con un desafío tranquilo. Un simple ovalado plateado, empañado en el cierre, pero aún intacto. Dentro, una fotografía, desvaída, pero nítida. Un bebé, amplio y en blanco de expresión, envuelto en un chal bordado con un monograma familiar. En el lado opuesto del relicario, grabada con elegancia, estaba la cresta de Ashcroft. La señorita Marple cerró el relicario suavemente. No especuló en voz alta, ni permitió que el sentimiento nublara sus pensamientos, pero la implicación ya no estaba oculta. Elsie no solo había desaparecido, y alguien había hecho todo lo posible por silenciar su presencia, sin borrarla del todo. La verdad, como bien sabía la señorita Marple, rara vez se queda enterrada, y lo que se mantiene oculto al mundo durante demasiado tiempo, eventualmente resurge, no como justicia, al principio, sino como un susurro esperando convertirse en una voz. La séptima llave, sospechada y temida en silencio, no había sido para una puerta en la casa, sino para un cofre olvidado, escondido desde hace mucho tiempo en el corredor del ático. La señorita Marple, guiada menos por pruebas que por patrones, había preguntado por un viejo baúl de almacenamiento que una vez perteneció a la madre de Lidia. Se encontró en un armario de lino, sin abrir durante años, asegurado con un candado de latón tan rígido que solo se dio con aceite y paciencia. En el interior, debajo de chales amarillentos y una sombrilla antigua, había un paquete de cartas atadas con una cinta azul. La caligrafía era inconfundible. El coronel Ashcroft. El destinatario, simplemente señorita E. Martín, Carnsire. El contenido, aunque escrito con tono seco, era elocuente en implicaciones, pagos trimestrales, referencias a nuestra comprensión, a la discreción y al bienestar del niño. Nunca se dio un nombre, pero no hacía falta. Elsie no había sido dejada de lado, no del todo. La habían colocado en otro lugar. Removida, sí, pero mantenida. Tal vez no por amor, sino por un sentido del deber, confundido por la vergüenza. La señorita Marple reemplazó la tapa suavemente, sus pensamientos ya avanzando. El deber es algo pesado, reflexionó. Pero los secretos pesan mucho más, cuando se llevan demasiado tiempo en silencio. En los días posteriores a la muerte del abogado, Ellen Ashcroft se había vuelto inusualmente callada. Sus movimientos eran precisos. Su manera, compuesta. Pero había en su silencio algo frágil, como si se mantuviera unida por la más delgada apariencia de rutina. La señorita Marple, siempre gentil en sus consultas, no hizo preguntas directas. En su lugar, recordó una conversación años atrás, con una institutriz que había cuidado de Ellen y Roger. La mujer había hablado, casi con cariño, de la obsesión de Ellen con el orden, su necesidad de que las cosas coincidieran, se alinearan y permanecieran inalteradas. El cambio la inquietaba. Fue este recuerdo el que volvió a la señorita Marple cuando examinó la llave marcada con una H. Su etiqueta había sido reemplazada. La tinta original, desvaída. Pero la nueva etiqueta tenía el mismo guión ordenado y elegante que las entradas en el diario infantil de Ellen, que una vez se había mostrado con orgullo. Ellen había sabido de la indiscreción de su padre. Había sabido de Elsie. Tal vez lo había aprendido temprano, o más tarde, pero entendía su significado. Y lo que amenazaba, su herencia, su lugar, no fue la ira lo que la movió. Fue el temor de que la verdad deshiciera el mundo que había pasado su vida preservando. Hubo una breve ausencia, unos 6 meses atrás, cuando Roger Ashcroft se excusó del círculo familiar con una vaga mención de un recorrido a pie. Nadie levantó una ceja en ese momento. Roger era conocido por sus hábitos solitarios, y su renuencia a explicarlos. Pero ahora, a la luz del cofre y las cartas, la señorita Marple encontraba el momento difícil de ignorar. Una investigación discreta ubicó a Roger en Avery Street durante 2 días de ese viaje, alojándose bajo un nombre falso en una modesta pensión cerca de la costa. Nadie allí lo recordaba, excepto la casera, quien mencionó que había preguntado por una mujer local, fallecida hacía algunos años, que una vez acogía niños. Se había quedado solo una noche. Roger no se había ido en busca de consuelo,
sino de certeza. El desafío legal que presentó más tarde, en silencio, mediante un abogado secundario, no fue por impulso. Fue por descubrimiento. Había encontrado lo suficiente para confirmar su sospecha, pero no lo suficiente para hablar sin consecuencias. Y ese silencio, la señorita Marple lo comprendía ahora, había costado más que una herencia. Le había costado la vida. El inspector Cray concluyó que la muerte del abogado se debió a causas naturales. Probablemente, un evento cardíaco, provocado por la edad y la tensión. Incluso citó una queja previa sobre dolores en el pecho, contenida en una carta de segunda mano escrita por el ama de llaves del señor Brand. La señorita Marple, sin embargo, no se dejaba convencer fácilmente por el papel. Lo suyo era la observación. Había marcas, pequeñas, casi invisibles, bajo la línea de la mandíbula. No eran los hematomas irregulares de la violencia, sino la presión sutil de una fuerza aplicada con precisión. También estaba el asunto del gemelo perdido, uno de un par plateado con la cresta Ashcroft, visto por última vez en el señor Brand el día anterior. Solo se encontró uno. El otro apareció 3 días después, escondido en un helecho en maceta, junto a la ventana del invernadero. Un leve rastro de residuos fue observado en el borde de una taza de té. Nada concluyente, pero suficiente para sugerir que Brand no había muerto solo, ni sin asistencia. La señorita Marple sabía que el asesinato no siempre se anuncia con sangre o gritos. A veces llega suavemente, con la cara de la cortesía. Un vaso entregado con una sonrisa. Una presión aplicada en silencio. Una muerte, vestida como misericordia, pero nacida de la desesperación. Sentada con su tejido aún sin tocar, la 7ª llave descansaba a su lado, sobre una bandeja de galletas que nadie había comido. Se le había hecho claro. Las llaves de latón no eran herramientas de acceso, sino emblemas. Cada una asignada no a una habitación, sino a un secreto. Cada llave agitaba a su dueño. Cada etiqueta había sido elegida con una precisión tranquila. L para Lidia, cuyo silencio ocultaba mucho más que el olvido. R para Roger, que nunca fue negado, solo, no nombrado. H para Ellen, que reescribió su mundo con tinta y fuego. Y tal vez, no solo por Elsie, sino por el eco que dejó atrás. Las llaves habían sido enviadas no como una amenaza, sino como un cálculo, una citación. Alguien había querido que el pasado volviera a abrirse. Alguien había creído que la verdad ya no debía ser una sombra en el pasillo, sino una forma reconocida y enfrentada. La señorita Marple tocó suavemente el borde de la llave. No era el tipo de llave que se usaba para abrir puertas. Era del tipo que se usaba para desbloquear personas, al hacerlo, despertar lo que habían intentado durante años mantener dormido. El anochecer atravesó las tablas del piso de la sala de retratos. Las sombras suavizaron los bordes de los marcos de culpa, y los Ashcroft ancestrales miraron desde las paredes con la quietud inmóvil de aquellos que habían juzgado a muchos y admitido poco. Fue allí donde la señorita Marple solicitó que todos se reunieran. No había emitido comandos, solo sugerencias puestas gentilmente. Y, sin embargo, ninguno se negó. Quizás fue su tono. Quizás fue algo más antiguo, más profundamente arraigado en la conciencia inglesa. Cuando una mujer tranquila pide hablar, uno debe escuchar. Roger estaba de pie junto a la ventana. Ellen se sentó junto a Lidia, que permanecía ilegible. El coronel Gerald, aunque pálido y silencioso, ocupó su silla habitual. La señorita Marple permaneció en pie. Comenzó no con acusaciones, sino con reconocimiento. Las cartas, el diario, la llave enterrada debajo del seto de lavanda. Cada artículo, cada pista, la llevó suavemente hasta que la habitación misma pareció contener la respiración. Roger, dijo, es hijo del coronel Ashcroft y de Elsie Martin. La voluntad que lo habría nombrado heredero había desaparecido. Sí, pero su intención, no. No había hablado, pero otros habían tratado de silenciar a quienes podrían hacerlo. Y el señor Brand, que sabía la verdad, había sido silenciado por completo. Ellen no protestó. No tenía fuerza para eso. Su rostro permanecía impasible, pero sus manos temblaban. La señorita Marple se volvió hacia el retrato sobre la chimenea. 7 llaves, una verdad, y detrás de todas ellas,
la tranquila crueldad de lo que queda sin resolver. Fuera, la luz continuaba desvaneciéndose, pero dentro de la habitación, algo largamente oculto finalmente había salido a la vista. Hay algo peculiarmente solemne en una sala de retratos cuando las verdades se hablan debajo de los ojos pintados. La señorita Marple se mantuvo de pie, justo al lado del audífono, las manos ligeramente agrupadas, su expresión serena. Frente a ella, el antepasado fundador de los Ashcroft. En su cintura, pintadas, 7 llaves de latón. Una para cada una de las virtudes, o al menos, según la leyenda familiar. Pero hoy, esas llaves tenían un significado muy distinto. Ella comenzó en silencio, sin acusaciones, sin drama, solo, con detalles. Habló de una criada llamada Elsie, que una vez había recorrido los pasillos con la cabeza inclinada y las manos cuidadosas. De un testamento que había sido redactado silenciosamente, y luego, aún más silenciosamente, borrado. De una séptima llave, etiquetada solo con una E. Una llave que no tenía reclamo dentro del árbol genealógico, pero que llevaba el peso de una herencia más segura que un anillo o una firma. Mientras hablaba, la habitación permanecía quieta. No tensa, sino suspendida. Ellen ya no sostenía su taza de té. Lydia, siempre compuesta, no miraba a la señorita Marple, sino a la pintura. Y Roger, en el borde del grupo, bajó la mirada. No por vergüenza, sino por reconocimiento. La señorita Marple volvió a mirar el retrato. Un pincel, dijo suavemente. No puede mentir. Solo la mano detrás de él puede elegir cuándo hablar. El niño había nacido lejos del salón de Ashcroft, en una pequeña cabaña de piedra, en Gales, escondida entre setos y colinas. Lejos del susurro de la sociedad, pero la sangre que corría por sus venas llevaba un linaje más que modesto. Llevaba silencio, llevaba ocultamiento, y llevaba el nombre de un padre que no tuvo ni el coraje, ni la crueldad, de reconocerlo. La señorita Marple, como era habitual, relató lo que ahora era simple: los pagos, las cartas, la colocación. Roger no había sido adoptado, ni rescatado, ni acogido. Había sido arreglado. Un secreto vivo, dado a la distancia, pero nunca cortado de la casa que lo construyó. El coronel Ashcroft, en su modo, había intentado proporcionar. Pero la provisión no es lo mismo que la presencia. Y Roger, años más tarde, había regresado. No en protesta, sino con paciencia. Esperando, escuchando, tal vez esperando que el tiempo le diera su lugar. La señorita Marple lo miró entonces. No con piedad, sino con el reconocimiento de una resolución tranquila. Roger había dicho poco desde que llegó, pero sus silencios habían sido elocuentes. No había pedido la herencia, solo la verdad, y alguien, ahora parecía, lo había considerado intolerable. Ellen Ashcroft siempre había sido precisa. Llevaba su cabello como su madre lo llevaba. Doblaba sus guantes hacia adentro. Creía en el control. Ese tipo de control que puede confundirse con dignidad, pero que nace de un miedo más profundo, más antiguo. Y cuando el estudio se abrió, cuando el abogado murió, Ellen alcanzó algo familiar: el perfume de su madre. Parecía un detalle sentimental. Pero la señorita Marple, siempre atenta a las fragancias y sus significados, había notado ese aroma no solo en el salón, sino más tarde, débilmente, cerca del conservatorio. Lavanda, en polvo, no floral. La misma variedad que una vez había usado la criada desaparecida. La señorita Marple no dijo nada entonces. Solo recordó. Y ahora, ante la familia, reveló que la lavanda no era un tributo, sino un engaño. Ellen la había usado esa mañana no por nostalgia, sino para desviar, para sugerir otra presencia, para enmarcar otra memoria. Había preparado el escenario. Ella había ofrecido la bebida, y cuando el abogado vaciló, se aseguró de que no se escuchara ningún grito. La expresión de Ellen no cambió, pero su mano, descansando sobre su falda, tembló solo una vez, antes de volverse quieta nuevamente. El señor Félix Brandt se había creído el hombre más informado de la sala, una suposición que, la señorita Marple ahora explicó, había demostrado ser trágicamente imprudente. Había recibido una nota de él en la noche antes de su muerte. Había sido breve,
educada y cuidadosamente redactada, invitándolo a reunirse con ella en el conservatorio, para discutir los términos de una voluntad recientemente revisada. Ella había implicado que el coronel Astoft, aunque no estaba formalmente presente, había dado una aprobación tentativa a sus términos. Brand había llegado rápidamente. Había traído los documentos necesarios, copias sin firmar, y esperó, según las instrucciones, que Ellen se uniera a él con un acuerdo familiar. Lo que no sabía era que la voluntad no era el documento de una sola vez de discusión. El vaso de cereza le había sido entregado con una sonrisa. No contenía nada abiertamente rastreable, solo un aditivo modesto, hace mucho tiempo olvidado en los círculos farmacológicos, capaz de frenar el corazón hasta la quietud, sin amargura persistente en la lengua. Pasaría como debilidad, edad o tensión. Ellen no lo había odiado. No, ella había temido lo que él sabía, lo que es más importante, lo que podría revelar. Y al eliminarlo, ella esperaba borrar no solo a un hombre, sino una historia. Una historia que no pudo controlar. Las llaves nunca habían tenido la intención de abrir puertas. La voz de la señorita Marple, aunque suave, llevaba la finalidad de la verdad retenida. Cada una había sido elegida, no para el bloqueo que encaja, sino por la memoria que convocó. Roger, dijo, no había deseado confrontar a la familia. No había buscado la herencia por la fuerza, ni el reconocimiento por escándalo, pero esperaba que la verdad pudiera hablar por sí sola. Si se le solicita, si se coloca en silencio, frente a aquellos que podrían recordar. 7 llaves, 7 letras, cada una de las cuales hacía eco a un momento que había sido enterrado, alterado, reescrito para Lidia, cuyo silencio había protegido una vez a su hermano, para Gerald, que había elegido la discreción sobre la confesión, para Ellen, quien había tratado de preservar su propio reclamo, a cualquier costo, y la clave que lo había cambiado todo, la que nunca había pertenecido al anillo, porque su dueña nunca había sido contada entre ellos. Eran símbolos, nada más, pero los símbolos llevan poder, y fue ese poder, no la fuerza, el que había desbloqueado el estudio, agitado el pasado y presentado la pregunta que la familia había pasado décadas evitando. ¿A quién, en verdad, pertenecía a Ashcroft Hall? El agente de Dorchester llegó en silencio, sin ceremonia. Ellen no protestó. Se puso de pie, ajustó su abrigo, y salió de la habitación con una dignidad que tenía más que ver con el hábito que con la fuerza. Nadie habló. Incluso el coronel Gerald permaneció sentado. Su expresión, ilegible. Sus ojos, fijos en algún lugar por encima de la chimenea, no en el retrato, sino en el espacio justo más allá. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio se estableció una vez más. La señorita Marple, que no había juzgado ni condenado, se volvió hacia la señora Pomeroy y murmuró algo sobre el té. Pero, mientras se dirigían a la habitación de la mañana, se detuvo brevemente en la ventana del pasillo. El aroma de la lavanda flotaba débilmente desde el seto del jardín. El mismo seto bajo el cual se había ocultado una llave. El mismo aroma que él se había usado en sus muñecas, no como desafío, sino como dignidad. Los secretos, reflexionó la señorita Marple, crecen más pesados con el tiempo. No porque reúnan más sustancia, sino porque se arraigan. Se entrelazan con los recuerdos, las relaciones, incluso los nombres. Y cuando finalmente se desalojan, lo que queda no es la violencia que causaron, sino el dolor de lo que podrían haber salvado. Roger no había reclamado el pasillo. Se había ido en silencio, dejando su llave sobre la repisa de la chimenea, como si dijera, nunca necesité la herencia. Solo quería ser conocido. La señorita Marple levantó su taza de té y habló suavemente. A nadie en particular. No son las cerraduras, ya sabes, lo que nos mantiene fuera de las cosas. Son las personas, las que sostienen las llaves, y lo que eligen hacer con ellas. Y con eso, agitó su té, entrelazó las manos, y observó el primer crocus de primavera en el jardín más allá. La primavera no llegó con fanfarria, sino con gracia, como a menudo lo hace en el campo, tranquila, persistente, e imposible de ignorar. La helada que una vez se había quedado en el seto, se retiró. La hiedra, en la pared sur, se suavizó hasta volverse verde, y los azafranes,
audaces en su fragilidad, comenzaron a florecer bajo el árbol antiguo, al borde del jardín. Ashcroft Hall ya no estaba detenido en la mañana. La gran casa, durante tanto tiempo obligada por el silencio y la sombra, parecía, finalmente, respirar. Las cortinas fueron recogidas. Las chimeneas ya no humeaban con actitud defensiva, sino con comodidad. Los sirvientes se movían por los pasillos con una estabilidad libre de la tensión de observar, esperar, adivinar. La sala de retratos se había dejado intacta, salvo por un pequeño ramo de jacinto silvestre, colocado bajo la pintura ancestral. Ya fuera por Lidia, o por la señora Pomeroy, nadie lo dijo. Y aunque el estudio permanecía cerrado, nadie comentó. Después de todo, algunas habitaciones se quedan cerradas, no para ocultar, sino para honrar lo que finalmente ha sido reconocido. La verdad, una vez hablada, no necesita demorar en los espacios. Se establece como la luz de primavera sobre la piedra antigua, y permite que la casa simplemente vuelva a ser un hogar. La glicinia, fiel a su momento, había comenzado a florecer en generosos racimos que trepaban por el enrejado de piedra, como si se inclinaran a escuchar. Bajo su sombra, la señorita Marple y la señora Pomeroy se sentaban con su té y un modesto plato de pan de mantequilla entre ellas. Primero hablaron del jardín, de las babosas, la poda, de cómo la lavanda necesitaría ser recortada antes del verano. Luego, de los sermones del nuevo vicario, que la señorita Marple encontraba serio, pero algo indulgente en el medio. Finalmente, suavemente, del asunto en cuestión. No había necesidad de revisar cada detalle. Ambas mujeres entendían la naturaleza de los secretos, cómo envejecen, cómo hacen eco, cómo a menudo salen a la luz, no por confesión, sino por patrón y por error silencioso. La señora Pomeroy preguntó si la señorita Marple estaba bastante segura. La señorita Marple respondió con la más leve sonrisa y un asentimiento. No de triunfo, sino de reconocimiento. Algunas verdades no requieren certeza, solo claridad. A medida que el viento cambiaba, trayendo consigo el suave aroma de los narcisos y la tierra húmeda, la señorita Marple vertió una segunda taza de té. Se sentaron en un silencio compartido, como hacen los viejos amigos, cuando algo pesado ha pasado, y el aire se siente un poco más ligero por ello. El paquete había llegado sin explicación, sin dirección de retorno, sin ceremonia. 7 llaves, cada una envuelta en terciopelo, cada una etiquetada con una inicial, cada una aparentemente ordinaria, y, sin embargo, como la señorita Marple comprendió, de un propósito silenciosamente extraordinario. Ella había llegado a entenderlas no como instrumentos de entrada, sino como metáforas de la memoria. Cada una verdad que la familia había encerrado. Cada una devuelta ahora por una mano invisible, pero decidida. La llave de Lidia, vinculada al silencio, no a la malicia. El tipo de silencio que las mujeres guardan, por lealtad, o por agotamiento. La culpa de Gerald, enterrada bajo una fachada de decoro. Ellen, impulsada por el miedo. Sí, pero también por la necesidad de control, en un mundo que temía pudiera reordenarse por una sola revelación. Y Roger, tal vez la única llave que nunca perteneció a una puerta, pero que siempre había pertenecido a un corazón. La séptima llave, había sido el punto de apoyo. Un recordatorio de una niña que nadie recordaba, hasta que fue demasiado tarde. Y al recordarla, la casa se recordó a sí misma. La verdad, pensó la señorita Marple, nunca es ruidosa. Llega suavemente, sobre latón y terciopelo, y permanece, hasta que alguien se atreve lo suficiente a escuchar. No había sido una gran pista la que condujo a la verdad, sino las más pequeñas, las deformes, las pasadas por alto, y, por eso mismo, perfectas. Un solo rasguño en un marco de retrato, un aroma más apropiado para la memoria que para la presencia, un gemelo fuera de lugar, un diario desgarrado, no con ira, sino con cuidado deliberado. La señorita Marple siempre había confiado en lo menor. En la vida, son las cosas más pequeñas las que hablan, la vacilación antes de una frase, el plegado demasiado preciso de una carta, el ligero reordenamiento de objetos destinados a parecer intactos,
Un relicario cerrado durante décadas había dicho más que cualquier testimonio. Había tenido un rostro, sin nombre, pero innegable, y una cresta, que ningún sirviente se habría atrevido a grabar por capricho. Estas fueron las cosas que la señorita Marple no entendió por entrenamiento, sino por los años, que pasan entre destinos parroquiales, y la charla del salón. Las personas no se revelan a sí mismas a través de lo que confiesan, sino por lo que olvidan esconder. Los Ascroft habían ocultado muchas cosas, sí, pero los empañes de latón y la tinta desvanecida no pueden ocultar los secretos para siempre. Aunque estén enterrados, dejan huellas digitales, para aquellos que saben buscarlas. Y al final, no lo olvides, no es el gran gesto el que desenmascara la verdad. No, es el polvo detrás del marco, el pliegue en la nota, el aroma que se aferra a la ausencia. Ellen se había ido sin espectáculo. Roger también, aunque sin amargura. Solo distancia. Lidia permaneció, caminando lentamente ahora, a través de la casa que su madre gobernó una vez. Su silencio ya no pesaba. Ahora simplemente se rendía. Y Ascroft Hall, con sus llaves y sus historias, se encontró una vez más en reposo. La señorita Marple nunca tomó crédito. No lo necesitaba. Tampoco esperaba gratitud. Aceptó una segunda porción de pastel, rechazó una tercera, y empacó su bolso con la tranquila eficiencia de alguien que ya se había quedado lo suficiente. Mientras esperaba el coche que la llevaría de regreso a St. Mary Mead, se detuvo una vez más en el salón. Las llaves se habían ido. El retrato permanecía. Y sobre el manto, donde Roger lo había dejado, la séptima llave aún descansaba, no reclamada, innecesaria, pero nunca olvidada. La tocó suavemente. Luego se volvió. Más tarde, cuando el carril se curvó más allá de la puerta, la señora Pommemory comentó: «Todo parece ahora en su lugar apropiado. ¿No le parece, señorita Marple?» La señorita Marple solo sonrió. «Raramente es la cerradura lo que importa», dijo, con una dulzura tranquila. «Es quien posee la llave, y si tiene el coraje de usarla sinceramente». Y con eso, se dobló los guantes, volvió sus pensamientos a los de Dahlia, y dejó Ascroft Hall a su primavera. Y así, como la última llave descansa junto a las verdades escondidas durante tanto tiempo, dejamos Ascroft Hall, más silencioso que antes. Tal vez más ligero, aunque no intacto. La señorita Marple, con su delicado ojo, y su sabiduría sin prisas, una vez más nos ha recordado algo profundo, que el mal rara vez se anuncia con drama. Es sutil, paciente, y muchas veces se esconde detrás de las sedas y las sonrisas. Porque el corazón de esta historia nunca fue solo sobre asesinato o herencia. No, se trataba de la vergüenza, enterrada en silencio, y del peso frágil de los secretos, pasados de una generación a la siguiente. La tranquila desaparición de Roger habla de dignidad recuperada. El arresto de Ellen, de un alma que, al fin, se desenredó del miedo. Y la señorita Marple, ella sigue siendo ese hilo, el que desentraña, gentil, pero implacablemente, el tejido de las falsedades, hasta que solo queda la verdad. Pero aquí hay una pregunta, para que reflexiones, querido oyente. Si hubieras descubierto una séptima llave, una marcada solo con una E, ¿te habrías atrevido a abrir el pasado, sabiendo el dolor que podría traer? ¿O habrías dejado la puerta, en silencio, y te habrías marchado?